Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. ¿Están despiertos mis cafeteros y mis cafeteras? Claro que sí, aquí estamos nuevamente para disfrutar del saborcito de la mañana con ustedes este martes 16 de diciembre del año 2014. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que usted no se pierda lo que en este programa ocurre. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Claro que sí, gracias también a quienes están siempre comentándonos, sugiriéndonos y pendientes de nosotros a través de Café con Voz Ni en Facebook, @Café con Voz Ni en Twitter, y a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, Café con Voz. Nicaragua, de acuerdo a datos oficiales, ha mejorado en los números de educación en cuanto a la cantidad de niños, jóvenes y adolescentes que ingresan al sistema educativo nicaragüense. Se habla de que la retención escolar se ha mejorado y además de eso que la cantidad de aprobados pues sigue siendo alta, aunque hay números que todavía falta también por mejorar. Sin embargo, uno de los puntos que no se ha tomado en cuenta hasta ahora o que no sabemos qué se está haciendo al respecto es qué va a pasar ahora en el 2015. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio, el segundo específicamente, habla de la primaria universal. El gobierno dice haberla cumplido. Más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Porque la competitividad, según el Foro Económico Mundial, en competitividad Nicaragua no está muy bien, y eso es por la baja calidad de la educación. ¿Qué podemos hacer o qué retos que tenemos que superar? Estaremos hablando más adelante con Cefas Asensio Flores del Foro Eduquemos sobre este tema, así que ustedes pueden participar a través del 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto a través del 8588-2912. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante pues. Vamos a esperar al amigo o a la amiga. Buenos días. Don Alfonso. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está, mi amigo? Contento, don Alfonso. Todos sabemos que en estos días se va a negociar el asunto del salario mínimo entre los sindicatos, o mejor dicho, la cúpula de los sindicatos, don Roberto, por ejemplo, y creo que el señor Barbosa y otros, ¿verdad? Con la cúpula del COSEP, con el Führer del COSEP, señora Guerri. Nosotros queremos de anticipado decir lo siguiente: don Roberto, póngase las pilas, no llegue a pedir cosas extremas, pida lo justo, exija lo justo, porque lo justo no se pide, lo justo se exige. Y al señor Führer del COSEP, que tengo un poco más de comprensión, hombre. Por ejemplo, estaban los obreros que están haciendo un hotel del Riad, no sé cuánto, que lo están haciendo los guatemaltecos, hicieron una huelga como se hacen las huelgas. En este caso lo vi yo demandando cívicamente. Ya está, que eso se va a ver mal fuera de Nicaragua, que por aquí, que por allá. O sea, este señor siempre está contra los trabajadores. Si hablamos del salario mínimo,
Digo, perdón, si hablamos de los precios injustos, no solo en los perecederos, Luis, es en los insumos, es en los electrodomésticos. Entonces, esas posiciones hay que revisarlas, hay que acercarlas, hay que conciliarlas con lo que gana la gente. Entonces, yo le hago un llamado, pues, porque estas negociaciones deben ser para revisar las cosas y acercar las posiciones para una vida más tranquila de los trabajadores, que son los que ponen su lomo. Se les paga, sí, pero que se les pague lo justo, lo correcto, y no andar mendigando ya desde ahora tener unas posiciones radicales de parte del COSEP. Así que, señor Roberto, don Roberto, exija, no pida, pero eso sí, sin exagerar. Muchas gracias. Gracias, don Alfonso. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en Café con Voz. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Sigue la búsqueda de los 17 desaparecidos en el Mar Caribe. La angustia continúa allá en Puerto Cabezas. La verdad es que los familiares no pierden las esperanzas y están aferrados a un milagro, aunque algunos dicen, nos gustaría aunque sea verlos muertos. Eso es, creo yo, tal vez un sentimiento propio del ser humano, de por lo menos ver por última vez el cuerpo de alguien a quien has querido mucho. Hay muy poca probabilidad de encontrarlos ya con vida, pero las fuerzas de rescate, ¿verdad? Las brigadas de rescate de la Fuerza Naval, los aviones siguen tratando de avistar en algún lugar del Mar Caribe cuerpos o gente que haya sobrevivido al naufragio del pasado 9 de diciembre. Nuestra solidaridad y nuestro pésame para la gente que ya ha confirmado la muerte de 2 de los náufragos que quedaron en alta mar luego que una ola volcara el barco langostero que los llevaba hacia una faena de 15 días. Ayer me siento contento, amigos televidentes, me siento contento y tengo un sabor agridulce en el paladar. Ayer, cuando se anunció que las cédulas se prorrogan hasta el 2018, ¿verdad? Sentí que hay un alivio, ¿verdad? Para miles de personas. Ya las filas seguramente no están en Servigov ni están en Multicentro Las Américas. Entre ellos centenares de adultos mayores que estaban ahí demandando mejor atención, trato preferenciado y rápido. Y pues miles de ciudadanos que habían perdido literalmente el sueño, que se iban a desvelar a las sucursales del Consejo Supremo Electoral o a las oficinas que se habían habilitado para hacer colas y lograr alcanzar un número de los 150 más o menos que estaban repartiendo para ser atendidos durante el día. De lo contrario, volver hasta el día siguiente y ver si podía encontrar su documento de identidad. Y digo agridulce porque voy a explicar por qué. Me alegra que haya una reflexión de pronto, ¿verdad? Y tener piedad de la gente, porque no era doloroso ver a la gente haciendo fila, sobre todo a los ancianos. Se hace por la vía correcta. A ver, el presidente manda una iniciativa de ley con carácter de urgencia a los diputados que seguramente ya estaban muy sabrosos, ya dispuestos a tomar sus vacaciones, y no se hace a través de un decreto ejecutivo, que era lo que se estaba proponiendo en el caso de emergencia extrema. Se le pide a la Asamblea que cese el descanso por un día y que se apruebe un esfuerzo pro ultra de parte de los diputados, que vuelvan, ¿verdad?, a trabajar y que hagan esta deferencia con la población nicaragüense, que estudie, que analice y que apruebe, decía ayer la vocera del gobierno, Rosario Murillo, la propuesta del presidente.
Pero vamos al inicio. ¿Quién dijo que no habría prórroga hace un mes y medio? Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los sandinistas. ¿Quién dijo que no había prórroga? Los diputados del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez específicamente, el vocero del Consejo Supremo Electoral, Félix Navarrete. No lo hacen, y es decir, esto no lo hacen disparándose. Esto es con la venia del Poder Ejecutivo. Eso lo hicieron con la venia del presidente Ortega. Presidente, ¿vamos a prorrogar la cédula? Sí, no. Ah, bueno, pues no. Digamos que no. Y vino entonces el caos. Y vino la angustia de los ciudadanos. Gente humilde y hasta desempleada buscó de cualquier manera 300 Córdoba y más para acercarse a las oficinas del Consejo Supremo Electoral y no quedarse sin su documento. Porque, hombre, la cédula es algo más que un documento para votar. Es un documento que sirve para diferentes gestiones de la vida, ¿verdad? Y entonces gente hasta desempleada, hombre, préstame 300 pesos, brother, me voy a quedar. Y después, cuando vaya a un trabajo, ¿cómo voy a llegar con una cédula vencida? Si me van a dar un trabajo y la cédula, ¿dónde está? No, la nueva, necesitamos la nueva. Entonces, gente desempleada buscó cómo conseguir esos 300 Córdoba, lo del pasaje y lo de la comida. Y si no se le daba el mismo día, hasta el día siguiente, la comida y el pasaje y la fila interminable, el maltrato en la fila de los consejos supremos electorales. ¿Verdad? La oposición presentó una iniciativa de ley antes de esta, diciendo que hay que prorrogar el documento, por lo menos un tiempo. Decían hasta el 2018, pues también. Pero sin costo, que ese era un punto importante, ¿verdad? Sin costo, porque el documento de identidad, de acuerdo a la ley, es gratuito. Cuando se te tiene que entregar por primera vez o en reposición de un documento vencido. Pero esa iniciativa de ley, ni fu ni fa, ni por aquí ni por allá, no le hicieron caso. ¿Y qué dicen de la iniciativa de ley de los diputados para aprobar la cédula? Silencio, capaz. La evidente incapacidad del Consejo Supremo Electoral de responder a la demanda de la queja de los individuos que estaban ahí buscando de cualquier manera cómo llegar, y las fotos, los videos, la presión de los medios de comunicación, de gente adulta pidiendo un poco de consideración y hasta piedad, hizo que hubiese un poco de sensatez. Pero recuerdo, esto no se hizo sin la venia del presidente, porque no se hace nada en Nicaragua, en la Asamblea, en el Poder Judicial, y ayer lo decía aquí Gabriel Álvarez, en la Contraloría, en la Fiscalía, si no lo sabe el presidente Ortega. Así que volvamos, hubo un poco de sensatez por la presión también al ver a la gente que estaba bastante molesta, y el presidente es más sensible que los diputados y los magistrados del Consejo Supremo Electoral, a quienes deberíamos de despedir por malos, son mala gente. El presidente es más sensible, es más condescendiente con el pueblo, lo quiere al pueblo, los otros no, y deberíamos de despedirlo porque no están haciendo su trabajo. Vino el presidente Ortega, emite con carácter de urgencia la ley, que seguro será aprobada sin ningún problema. Lo único que no hace el presidente es eliminar los 300 pesos. Esa iniciativa de ley no trae la eliminación de los 300 Córdoba. Entonces seguramente de aquí al 2018, de peso en peso, no de 10 en 10, de peso en peso como propuso Wálmaro, de 10 en 10 no como propuso Wálmaro, de peso en peso, ahora los que no pueden van a ir seguramente recogiendo para que cuando llegue el 2018 puedan pagar los 300 Córdoba y no haya grito al cielo que valga, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido con la cédula, por lo menos, creo yo, a los ciudadanos nicaragüenses se les ha dado un respiro con este tema. Dice acá un mensaje en el 85 88 29 12. Luis, te felicitamos. El programa Café con Vos fue uno de los programas que más enfocó el problema del cedulazo que se estaba haciendo al pueblo. Los diputados quedaron en ridículo, sin criterio propio y sin iniciativa propia. El presidente demostró que tiene más consideración por los nicaragüenses. Ni los magistrados ni los diputados de la Asamblea Nacional se preocuparon por la población. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Cefas Asensio Flores del Foro Eduquemos está con nosotros para hablar de los retos que tiene Nicaragua en el tema de educación después del 2015. Disfruta de Café con Vos.
Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable. Gracias por siempre estar a través de la red de radios también. Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Esta mañana hemos invitado a Cefas Asensio Flores del foro Eduquemos para hacer un análisis sobre los retos que tiene la educación de cara al año 2015 y más allá de ese año que es el tope para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Bienvenido, Cefas, ¿cómo te gusta el café? Pues como todos nosotros nos gusta con vos. Definitivamente un excelente café y un excelente programa. Gracias, Cefas. Cefas siempre ha estado muy dispuesto a colaborar, sobre todo porque al igual que nosotros y antes de nosotros, porque es una persona muy, muy comprometida con la educación, siempre está anuente a hablar de qué se puede hacer para mejorar el sistema educativo en Nicaragua. Cefa, ya estamos finalizando el año. La meta número 2, o el objetivo número 2 de los objetivos de desarrollo del milenio es la primaria universal.
para los países que se han comprometido. Dice el gobierno que lo ha cumplido. Yo no sé si esto es absolutamente acertado desde tu punto de vista, pero partamos de ahí. Okay. Es decir, ¿cómo estamos de cara a esos retos a los que nos comprometimos hace unos años atrás y llegando al término? Bueno, lo que hay que recordar es que el objetivo de educación, de universalizar la primaria para niños, niñas, es parte de los objetivos de desarrollo del milenio que se comprometieron los gobiernos del mundo a cumplir en el año 2000, suscribiendo en el año 2000 para verificar en el 2015 su cumplimiento. En el caso de educación en Nicaragua, hemos alcanzado una cobertura bastante alta, equivalente al promedio latinoamericano, 92%, pero podríamos decir que hemos alcanzado un techo prácticamente porque no se ha movido de esa cifra en los últimos años. Es decir, ha habido dificultad para avanzar hasta el 100%. Sin embargo, podríamos decir que en términos de matrícula, de acceso, de ingreso, hay un buen logro. Pero el problema no es entrar a la escuela. El problema es permanecer y además tener una educación de calidad. El problema de permanecer lo tenemos bastante difícil, porque existe lo que se llama el desgrane de la matrícula, es decir, de cada 1000 niños o de cada 100 niños, para verlo en porcentajes, que entran a primer grado, salen aproximadamente 60, nada más, y eso que ha mejorado un poco, pero, es decir, se pierde el 40% del ingreso de esta matrícula. Los números oficiales dicen otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, hablan de un 85% de retención. Sí, pero es diferente. La retención es en cada grado, cada año. Pero cuando se va sumando a lo largo de los años, a lo largo de esos 6 años, hay un acumulado. Okay. De tal manera que si nosotros vemos, por ejemplo, y además no en cada grado no es igual, la retención en primer grado es la más débil, por ejemplo. Cuando uno analiza la mayor parte de la deserción o la del abandono escolar, encontramos que el primer grado es el talón de Aquiles. Es decir, los niños entran al primer grado, pero cuesta que lleguen al segundo. Allí tenemos prácticamente la mitad del abandono que se pierde de ese 40% entre primero y segundo grado. O sea, el 20% está de primero a segundo grado. Un poco más del 20% está de primero a segundo grado. De ahí viene un poco menos hasta sexto grado. El abandono, ya el que logra pasar de segundo o tercer grado tiende a mantenerse la mayor parte de los niños. Pero hay un desgrane que no se ha podido todavía por décadas, y esto no es responsabilidad solo de este gobierno, ha sido talón de Aquiles de todos los sistemas educativos a lo largo de los años. Te puedo decir como testigo, desde los años 80 ha sido sistemáticamente el mismo fenómeno. Y parte del problema es que el niño en primer grado entra a un régimen escolarizado, que es diferente. Si tuvo preescolar, por ejemplo, lo que tuvimos alguna experiencia preescolar, podemos recordar, o lo que vemos con los niños, que es un ambiente de juego, que es un ambiente de socialización. En cambio, el primer grado es un ambiente formal, un ambiente escolarizado, vertical, que cambia completamente la dinámica, y eso tiende a desmotivar a los niños. Es decir, la pedagogía, el modelo de educación de la lectoescritura en los primeros grados no va acompañada del juego, no va acompañada de ambientes de comunicación, etcétera, y eso hace demasiado serio, demasiado rígido, y los niños tienden a abandonar. Hay un cambio demasiado brusco en la metodología. Totalmente brusco. Eso es uno de los grandes retos que Eduquemos ha venido planteando, de revisar el modelo pedagógico de la lectoescritura, y sobre todo pues el enlace entre el preescolar y el primer grado. Entonces tenemos aquí un problema de desgrane fuerte. Entonces, cuando decimos que todos los niños y niñas logren la primaria, no estamos diciendo que ingresen,
sino que permanezcan. Entonces, la permanencia es apenas del 60%, primero. Y segundo, lo que estamos analizando un poco de fondo, que quizá lo más importante es que tengan una educación de calidad. Es decir, no cualquier educación, sino que realmente les sirva para la vida, les sirva para comprender su mundo, para que se comuniquen, para que interactúen, para que se incorporen en la familia, para que se incorporen en sus grupos de amigos, de sociedad, la comunidad, etcétera. En esa línea, el gobierno ha utilizado un sistema que es el multigrado, reconocido, y aquí tuve a José Antonio Cepeda hace un par de semanas, reconocido por Naciones Unidas como un sistema válido. Ha sido criticado porque es como querer alcanzar el reto, ¿verdad?, o la meta, sin pensar en qué tan listos, qué tan preparados y qué tanta calidad es la educación que reciben los muchachos. Bueno, el multigrado es el resultado de una necesidad. Es decir, ante la carencia de escuelas y ante la carencia de docentes, se ha venido diseñando no solo en Nicaragua, sino en América Latina. En realidad es un modelo que surgió primero en los países sudamericanos y luego se vino incorporando en el resto de países de América Latina. En el caso de Nicaragua se metió con bastante fuerza en los años 60, pero la idea era poder, digamos, dinamizar de alguna manera a grupos de estudiantes con habilidades que sean facilitadores dentro de la misma aula, para que el docente pudiera guiar de manera directa e indirecta a varios grados a la vez, lo cual es una tarea un poquito compleja, porque si ya de por sí un docente tiene dificultades para desarrollar un grado con un grupo nada más, imaginémonos con 3, 4 y a veces hasta 5 grados. Obviamente que la calidad se afecta, pero el modelo inicial era formar realmente a docentes con capacidades multigrado como una especialidad que les permitiera una pedagogía, una metodología funcional que realmente estaba demostrado que sí podía resultar. Pero a lo largo de los años, pues esto ha venido teniendo matices que más bien han tendido a deteriorar la calidad. En este sentido, pues hay un desafío para la formación docente. Cuando hablamos de la formación de los maestros, debería haber una especialidad en multigrado en el país, pues porque no tenemos resuelto, a menos que tengamos todas las escuelas y todos los docentes para tener aulas con un solo grado, entonces vamos a tener por muchos años todavía aulas multigrado y por lo tanto vamos a necesitar docentes bien preparados con metodologías, con técnicas, con herramientas para poder manejar esa dinámica pedagógica, metodológica con eficiencia. Para hablar de calidad de educación necesitas tener maestros que se sientan satisfechos con su trabajo, que tengan horas laborables determinadas, que planifiquen, ¿verdad?, que se dediquen por entero a esa labor, pero no es el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, un maestro sale de un colegio y se va a otro a buscar la segunda plaza para terminar de completar su necesidad salarial. ¿Eso cuánto incide al momento de pensar en lo que está recibiendo el alumno de un maestro que está dividido en dos, como diríamos? Incide notablemente. Es decir, lo que hemos venido analizando es la necesidad de que se invierta realmente en el desarrollo de una carrera docente. Es decir, que así como existe la carrera de periodismo, un ingeniero, un licenciado en ciencias de la educación, etcétera, exista en la carrera docente de alguien que sabe que va a desarrollarse plenamente en ese campo, sin dificultades de formación, sin dificultades de acceso a recursos de calificación, de actualización y tampoco de su nivel de vida. Salarial. Sí, sobre todo el nivel del salario real. Es decir, porque a veces empezamos a analizar cómo resolver el problema del salario docente. Es un salario real el que se necesita resolver, la calidad de vida. Puede ser que tal vez no se logre a través del presupuesto directo, a través de un salario. Puede ser que ahí se mejore una parte, pero otra parte podría venir
a través de otros beneficios sociales, ¿verdad? De accesos, transporte, alimentos, algunas otras modalidades, ¿verdad? Que vayan permitiéndole a los docentes tener un salario real más efectivo. Por otro lado, la carrera docente también debería ser prestigiada. Es decir, se ha deteriorado la imagen del docente. Sí, que se sienta realmente privilegiado el que va a ser docente. Que se sienta orgulloso de ser docente. Tengo una llamada telefónica, Cefas. Aló. Aló, sí, buenos días. Esto de la cédula ayudaba a una guerra de desobediencia civil, no pagar impuestos ni servicios públicos. 6 meses que no se paguen servicios públicos, ni intereses, ni impuestos en este gobierno sucumbe. Aquí no es que los Ortega Murillo hayan tenido piedad del pueblo, lo hacen por su propio beneficio. Son 2 millones de votos menos, más 2 millones de personas que no vamos a pagar impuestos ya que no tenemos cédula, ya que sin cédula no podés pagar ni siquiera los impuestos. Y todas esas leyes tributarias, carcelarias, anárquicas que tienen los Ortega Murillo, a los que le producen millones y millones, es a ellos, y a los que le producen beneficios, es a ellos nada más, porque son leyes sectarias, leyes carcelarias, leyes anárquicas, leyes que las han creado para beneficio mutuo, para beneficio nada más del Frente Sandinista, son sectarias. Aquí no ha sido bondad de ninguna parte más que del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Buenos días. Gracias por su llamada telefónica. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, Cefas, vamos a hablar de la inversión en educación. ¿Cuánto del presupuesto? Si supuestamente hay un incremento anual, o efectivamente hay un incremento anual de recursos para el presupuesto, ¿cuánto eso tiene efecto en la calidad de educación? Lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos.
Tapujo. 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando este martes con Cefas Asensio Flores del Foro Eduquemos, retos de la educación, educación de calidad, presupuesto para educación, cuáles son los pasos que se deben dar post 2015 cuando Naciones Unidas valore el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. El segundo de ellos es alcanzar la primaria universal. Pero le preguntaba a Cefa antes de irnos a la pausa, año con año en el presupuesto se incrementa el monto para educación. Sin embargo, sentimos que, o se siente, lo que dicen los que manejan más o menos los temas presupuestarios, que mucho se va a la parte operaria, muy poco inversión para que la calidad se mejore, aunque hay talleres, es decir, hay que reconocer que hay talleres que hacen mensualmente donde los maestros están capacitándose continuamente, pero ¿cuánto de ese presupuesto está incidiendo en mejorar la educación según tu visión? Bueno, si analizamos la tendencia del presupuesto, en realidad ha habido un estancamiento en los últimos años, alrededor del 4.2% del Producto Interno Bruto. Sí es verdad que en algunos momentos se inyectan algunos rubros, ¿verdad? Pero la pregunta es si efectivamente esto está incidiendo en la calidad. Cuando nosotros analizamos qué es la calidad educativa, pues estamos diciendo que son las competencias, las habilidades para desempeñarse en la vida, en sociedad, en comunidad, ¿verdad? Y tener competencias incluso que lo preparen para la vida laboral, pues, y en sociedad. En este caso estamos hablando de la lectura comprensiva, de las habilidades matemáticas, del desarrollo de la capacidad investigativa, de la capacidad de autoeducación, etcétera. Y ahí es donde vemos que está fuerte todavía la debilidad, es decir, la pedagogía, la inversión en desarrollar esas competencias en la docencia está débil. Se sigue todavía formando al docente para ser el docente vertical tradicional, el que llega frente a los alumnos, habla, pregunta, dicta, ¿verdad? Y reproduce conocimiento y busca cómo los estudiantes repliquen también estos conocimientos en los exámenes, de tal manera que ahí tenemos un resultado, por ejemplo, con los ingresos a las universidades, donde los resultados son catastróficos. Te detengo porque tengo una llamada telefónica, sí. No quiero hacer esperar al amigo o amiga televidente u oyente. Aló. Sí, muy buenos días. Evidentemente, pues, que la educación es un tema bien profundo, bien complejo. Si nosotros partimos de la educación que se recibía antes del 79, en los años 70, la infraestructura que existía en el caso de secundaria, por ejemplo, y la calidad de los maestros en su conocimiento permitía la vinculación, más o menos, era la vinculación con la universidad. Es decir, desde la primaria, la exigencia, la disciplina, fíjense bien, maestro, la exigencia, la disciplina eran bien fuertes en el sentido de que lo hacían estudiar aún. Entonces es la actitud, hay una actitud tanto del maestro como del alumno. El paternalismo, la condescendencia, es decir, son antivalores hacia la educación. Y si nosotros continuamos en esa misma línea, estamos patinando, vamos a continuar en un atolladero. Es decir, tenemos un cerebro que se usa el 0.1%. No, al niño no hay que hacerle esto. No. Es decir, pienso que hay que cambiar de mentalidad. Me da impresión, y la infraestructura en cuanto a laboratorios, y lo demás, es necesario para poderlo incluir en un presupuesto que pueda permitir despertarle al alumno su capacidad analítica, inducirlo a eso para que se pueda vincular después, al final, con la universidad o con una carrera técnica. Muy buenos días. Gracias por su llamada. Cefas. Sí, definitivamente comparto los criterios de radio escucha y televidente, ¿verdad? Televidente o escucha. En ambos. Yo agregaría solamente el hecho
de que los temas que realmente se deben estudiar son temas que deben ser relevantes para el desarrollo del país, para el desarrollo de la familia. Adecuarlos a estas realidades. Es decir, un conocimiento académico, teórico, no sirve de mucho si no se está analizando en la realidad. ¿Qué es lo que le pasa? Es lo que estaba tratando de explicar con los estudiantes que van a las pruebas de ingreso a la universidad. Ellos aprenden memorísticamente una serie de fórmulas, llegan a hacer el examen y encuentran quizás problemas donde se aplican las mismas fórmulas, pero planteados de otra manera. La capacidad de comprender que es lo mismo, pero de otra forma, cómo se aplica, cómo se adecúa a este contexto donde se plantea un problema. Y viene y ahí es donde incluso la capacidad de lectura comprensiva los limita, pues. De tal manera que si no comprenden, en primer lugar, están fritos. Y en segundo lugar, si no saben razonar la fórmula matemática y adecuarla, o el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, adecuarlo a un contexto, pues mucho menos. Tenemos otra llamada, Cefa. Aló. Buenos días. Me pareció interesante el comentario que hizo la persona que llamó anteriormente, pero tengo otra preocupación y no sé si usted puede incidir en eso porque es importante, y es la lectura. Hemos perdido el hábito de la lectura. Estos jóvenes no leen. Todo es computadora, todo es telefonito, todo es así, es visual lo que están aprendiendo. Muy poca gente lee. Agarrar un libro, sentarse a leer un libro bonito, literatura, algo educativo, algo, no leen. Todo es resumido ahí en internet, creo que en Wikipedia, algo así. Pero no tienen ese interés de conocer, de saber, y si no leen cuando están en el colegio, mucho menos lo van a hacer en la universidad. Esas son las grandes deficiencias de cultura que hay ahora en estos jóvenes profesionales, tanto en los colegios públicos, pues que es una gran mayoría, como en los privados. Ahí todavía veo que hacen que los jóvenes lean un poco más. Pero hay que retomar este hábito de la lectura para que la gente se culturice. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Está dentro del mismo ejemplo que estábamos analizando. Comprender realmente pasa por desarrollar la capacidad de lectura comprensiva. Es decir, es una herramienta fundamental para entender el mundo. Las bibliotecas escolares debería de ser algo que esté a la orden del día. Si bien tenemos una biblioteca universal en Internet, eso, en primer lugar, por razones de inversión, no las vamos a tener disponibles en todos los centros escolares. Y en segundo lugar, porque la capacidad también de poder investigar de manera puntual y poder tener la experiencia lectora de un libro, también es parte del aprendizaje y de la comprensión. Entonces también debería de haber distintas modalidades. Si no pueden tenerse bibliotecas en cada escuela, podrían ser de estas que se están alternando entre los centros, las bibliotecas móviles. En los núcleos educativos pueden ser por núcleos para que estén compartiéndose entre los centros, con facilitadores, con motivadores, con lectores, como se hacen las campañas que Eduquemos hace de leer es divertido, ¿verdad? Donde hay lectores motivadores, como lo hace Libros para Niños, ¿verdad? Hacerlo en todo el país, en todos los centros educativos. Y además enseñar a los muchachos, a las muchachas, que la lectura enriquece al hombre y no verlo como una imposición. Tenés que leer este libro, leer ese libro, o sea, sino que encontrarle el sabor a la lectura, lo que está dentro de un libro. Tenemos una llamada telefónica más. Aló. Aló. Sí, quería hacer énfasis en lo que dice la señora anterior, pero también esto incide de que los padres pongan a estudiar a sus hijos en su casa. Porque si toda carga se la dejan al maestro, un niño nunca va a adelantar mucho. Es necesario también que los padres de familia pongan a estudiar a sus hijos en su casa. Ya desde que el niño desde que llega ya huele el libro, huele la mochila y ya se dedica al televisor. Y entonces los padres no se preocupan por enseñarle, ayudarle a hacer sus tareas, ponerle a estudiar, a leer. Entonces yo recuerdo de que cuando yo era bien pequeñita, estaba comenzando
aprender a leer. En cuanto llegaba mi mamá, lo primero que hacía era sacarle el libro para que ella me ayudara, y ella lo hacía. Y por mí pasó, ¿verdad? Ahora que yo puse a mis hijos a estudiar, pues yo era soy maestra de primaria, y como tenía doble plaza de que la mañana salía hasta en la noche que llegaba, nunca tuve tiempo de ayudarle a mis hijos a estudiar. Hoy el hijo mío, que en la universidad, tiene una letra horrible, ¿ves? Y fue por culpa mía de que no pude ayudarle. Entonces también es necesario que los padres dediquen tiempo para sus hijos. Yo quería participar. Gracias por su llamada. Yo quisiera el involucramiento de los padres profundizar en ese punto para plantear el tema de los retos. Correcto. Porque hay un giro paremos con las llamadas para que hay un giro que se está haciendo en este momento con respecto al objetivo de desarrollo del milenio, y es que el tema de la educación no puede ser tema exclusivo de las instituciones educativas. Es un tema de toda la sociedad. Y por eso ahora el objetivo de educación que se va a plantear del 2015 para allá está más enfocado a una educación vinculada al desarrollo de la sociedad. De tal manera que se nos invita a todos a ser una sociedad educativa, a que todos juguemos un rol. Que nos involucremos. Todos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, gremios, sector privado, fundaciones, empresas, todos, padres de familia, por supuesto, en primer lugar, promotores comunitarios, todos tenemos un rol que jugar activo, pero que tenemos que tener una visión compartida. ¿Cómo articular? Ese es el gran desafío. Aquí está, lo que se plantea son las alianzas educativas. El nuevo planteamiento nos dice de que debe haber un plan nacional de educación en cada país, en el caso de Nicaragua, por supuesto, pero que debe estar consensuado con alianzas, donde cada sector se compromete a hacer su parte, a estar coordinando y a estar monitoreando, encontrándose, evaluando, para ir tomando decisiones y enrumbarse de manera efectiva, a ver que están funcionando esas coordinaciones que se está viendo a través de los medios de comunicación, que se está viendo a través del proyecto de tecnología educativa en el sector privado, que se está haciendo a través de las organizaciones de sociedad civil, qué métodos nuevos, qué estrategias educativas nuevas, cómo la escuela de la familia tradicional viene encontrando un nuevo rol en este ámbito donde todos tenemos un rol que jugar. Y por supuesto, pues, cómo los docentes vienen encontrando un nuevo espacio en la sociedad. Y eso es bien importante. La dignificación del docente en todos los sentidos, ¿verdad? En todo el sentido, porque es desarrollo de una carrera docente. Es decir, para poder tener las cantidades suficientes de docentes con la calidad necesaria, se necesita realmente hacer una reflexión sobre todos estos temas que estamos hablando, de qué calidad es la que estamos hablando para formar a ese docente con esas competencias pedagógicas, metodológicas, para que él mismo sea ejemplo de capacidad investigativa, él mismo sea ejemplo de diálogo, él mismo sea ejemplo de lectura, él mismo sea ejemplo de razonamiento, etcétera, y motivador entre los alumnos para generar una dinámica, digamos, de aprendizaje constructivo permanente. Tenemos acá varios mensajes. Tengo que decir ¿qué se podría hacer para mejorar la enseñanza en las matemáticas? Ya que es la materia que le da más problemas a los jóvenes que entran a las universidades. Esa es una pregunta. Dice acá otro, ¿qué es peor para la humanidad y un país? Chernobyl, Fukushima, Nagasaki, los gringos con sus bombas o el canal, que es un avance para todos los nicaragüenses. Bueno, lo leí el mensaje porque no tenía certeza de lo que estaba. Pero aquí dicen, todos los países que deseen una buena educación deberían desde primaria exigir el inglés como segunda lengua. Hoy la educación es mediocre, pone acá otro amigo o amiga televidente o oyente. Las matemáticas. Bueno, la matemática y el tema del inglés. En realidad, el razonamiento lógico matemático es lo fundamental. No se trata del aprendizaje memorístico, no se trata de aprender fórmulas
de aprenderse las tablas, los logaritmos, etcétera, sino de poder razonar cómo, cuándo se aplica una fórmula, cuándo no se aplica, qué nos dice el contexto que debemos de buscar en un problema, y eso pasa por una lectura comprensiva en primer lugar. Es decir, en primer lugar, nosotros debemos de tener desarrollada la capacidad de una lectura fluida y comprensiva para entrarle no solo a las matemáticas, sino a cualquier ciencia, cualquier campo de técnico o profesional. La lectura comprensiva es básica. Si tenemos esa herramienta, ya llevamos la mitad del camino adelantado. Lo otro es tener las herramientas propias de la especialidad, es decir, las fórmulas, los razonamientos, los procedimientos, los paradigmas que tiene cada ciencia, etcétera, pero no de memoria, sino analítica, es decir, cuándo se aplica cada cosa en cada momento y tener un sentido de rigurosidad en la resolución de los problemas, que se hace primero la ubicación de los datos generales, el razonamiento, identificar dónde está el problema, qué es primero, qué paso se hace primero, cuál después, y hasta llegar a hacer un procedimiento lógico que nos lleve a las conclusiones. Entonces, a veces eso que parece tan sencillo se va perdiendo, porque apareciera que se resuelven las cosas con una varita mágica, con una fórmula y ya está, y no es cierto, pues. Entonces, ese sentido de la responsabilidad en el razonamiento lógico es válido para cualquier ciencia, pues, para cualquier área, y lo debemos de respetar en el sentido de que nos lleve a la verdad. Debemos desarrollar ese sentido de la búsqueda de la verdad, el sentido de la ciencia, el sentido de la investigación, que no es un asunto de los científicos nada más, sino que comienza desde la primaria, desde los primeros pasos, el amor a la verdad, el sentido de la búsqueda, que está ligado mucho a la honestidad. Y ahí también está la formación ciudadana, porque todo eso va junto. En los nuevos retos del milenio, del 2015 para allá, se plantea el desarrollo de una ciudadanía universal, es decir, que nos ayude a ser ciudadanos globales y tener las herramientas que nos permitan saber utilizar esas herramientas que están a la orden, las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, la televisión, el internet, el cable, etcétera, pero como herramientas de investigación, como herramientas de apoyo al conocimiento de la verdad y a la resolución de problemas. Es decir, no como un entretenimiento ni como algo que nos distrae, sino como herramientas que nos ayudan a solucionar los problemas que tiene el país. Acá dice un mensaje: de la sana educación de la juventud depende el futuro de las naciones. Lo decía San Juan Bosco, no hay donde perderse. El tema de la educación en inglés. El tema de la educación en inglés y el de los jóvenes. El tema está ligado a esta ciudadanía global. Es decir, en un mundo globalizado, definitivamente tenemos que tener unas competencias al menos bilingües. Los países desarrollados, como mínimo tienen los jóvenes, pues, 2 idiomas que dominan al menos de manera funcional. Nosotros debemos de pensar en que el país debería de desarrollar por lo menos el inglés, ¿verdad?, como una segunda lengua, que de hecho hay parte de la costa atlántica que ya tienen como parte de la cultura, y que de paso pues hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo, si bien todavía hay grandes retos porque están alrededor del 38% de cobertura en programas bilingües, pero el resto del país prácticamente está todavía en pañales en ese sentido. Entonces ese es un reto que tenemos como país si queremos integrarnos a ese mundo global de manera efectiva. Tu reflexión final, el tiempo se nos ha acabado, Cefas. Sí. Tu reflexión final creo que va dirigida siempre a esos retos que tenemos que enfrentar luego del 2015. Sí, bueno, los retos son ir más allá de la educación primaria. De aquí en adelante tenemos que pensar en todos los sectores y en todos los niveles educativos. Hablaban los jóvenes, son una estrategia clave
porque Nicaragua pasa por una etapa privilegiada que es el bono demográfico, que tenemos que aprovechar la inversión en una secundaria que oriente las vocaciones, en una educación técnica y profesional bien articulada con el sector laboral, que responda a las necesidades del país, responda a las necesidades y tendencias del desarrollo de este país, no estar esperando que vengan los grandes proyectos y hasta esa hora pegar carreras a ver qué perfil vamos a ofrecer en las universidades. Tenemos que tener un plan estratégico de nación en educación, bien articulada la visión del desarrollo y alianzas educativas donde todos compartamos esa visión y todos tengamos un compromiso. Cefas Asensio Flores del Foro Eduquemos, gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes, muchas gracias a usted. Estos son los planteamientos, los retos que tenemos de frente, así que ojalá y que el sistema educativo, el gobierno central tenga la capacidad de hacer las articulaciones necesarias para que esto se pueda lograr. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.